Buen día, mi nombre es Ángel Ordaz, formo parte del grupo de estudiantes del curso de formación y actualización docente en la unidad curricular Introducción a la Docencia Universitaria. En esta oportunidad y continuando con las actividades del curso y dirigido por la profesora Isabel Montenegro, vengo a darle una masterclass la cual titulé Sujetos de la navegación. En este mundo globalizado que vivimos actualmente, el comercio internacional forma parte del día a día de la sociedad. Vemos cómo se transportan mercancías de todo tipo alrededor del mundo. Y uno de los transportes más utilizados es el transporte marítimo. En este transporte hay tres sujetos que actúan, que son de gran importancia. Uno es el capitán, el otro es el agente naviero y el armador. La regulación legal moderna del Código Marítimo en Venezuela podemos afirmar que se divide en dos etapas bien definidas. La regulación que se estableció en el Código de Comercio aún antes de su reforma de 1955 en el segundo libro de Comercio Marítimo y la nueva regulación contenida en la Ley de Comercio Marítimo que deroga aquella. En efecto, el decreto de fuerza de ley del comercio marítimo fue promulgado el 30 de octubre del 2001 y vino a revolucionar, en el mejor sentido del término, de las instituciones y tiene que ver con el quehacer del comercio marítimo y la navegación, dando origen a un conjunto de decretos leyes promulgados a lo que podríamos llamar el derecho marítimo contemporáneo venezolano. Más recientemente, el 5 de enero del 2006 fue publicada en Gaceta Oficial 38.351 la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo, mediante el cual se modificaron 28 artículos, los cuales forman parte del objeto que vamos a presentarles el día de hoy. Entrando en materia, vamos a definir lo que es la figura del capitán, la cual está en el título 2 del capítulo 1 de la Ley de Comercio Marítimo. Desde que existe la navegación, la figura del capitán aparece como la persona situada al frente del buque. La citada Ley de Comercio Marítimo amplió este concepto en el artículo 18 al establecer que el capitán es el representante del propietario del buque o del armador, según su caso, y como tal lo representa judicial y extrajudicialmente, activa y pasivamente. Es además representante de los cargadores para los efectos de la conservación de la carga y el resultado de la expedición. En cuanto a la función pública del capitán, en el capítulo 7 del título 2 de la Ley General de Actividades Conexas, que regula lo relativo a las personas, actos, orden y disciplina a bordo, en el artículo 51 dispone las funciones del derecho público del capitán, al definirlo como la máxima autoridad a bordo y delegado de las autoridades públicas en aguas extranjeras y en alta mar. Tomando en consideración las disposiciones relativas al capitán contenidas en ambos cuerpos normativos, podemos definirlos en atención a sus funciones como el jefe superior de la nave, encargado de su gobierno y dirección, embestido de la autoridad pública, representante del propietario, del armador del buque y de los cargadores, en todo lo relativo al interés del buque, su carga y al resultado de una expedición marítima. La designación en la práctica común es que el capitán sea designado por el armador, o así lo reconoce la ley venezolana. En cuanto a él, el artículo 37 de la Ley de Comercio Marítimo define al armador, como lo vamos a ver más adelante. En las funciones comerciales que tiene el capitán a bordo, otorga recibos parciales de las mercancías que se embarcan, atendiendo su oportunidad a los conocimientos de embarque, así como practicar las anotaciones necesarias en dichos recibos relativos a las averías, mermas o daños que observen en la carga o que se produzcan en su acondicionamiento. Dar aviso inmediato al propietario o al armador de todo embarque o retención que afecte al buque y tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de la carga y prestar la debida atención a los pasajeros si fuese el caso.
celebrar contratos de fletamento o de transporte de mercancías con la autoridad del propietario, armador o su agente naviero. Celebración de estos contratos no va a generar responsabilidad directa con el capitán, quien ejerce en esos casos un carácter de representante del armador. Continuando con los sujetos de navegación, vamos a definir lo que es el agente naviero. Nuestra ley de comercio marítimo regula las funciones del agente naviero en el capítulo 2 del título 2, respondiendo así una necesidad de nuestro comercio marítimo. Aun cuando nuestra ley no lo define, podemos afirmar que el agente naviero es la persona individual o colectiva que tiene a su cargo las gestiones en tierra necesarias o convenientes relacionadas con la llegada, permanencia, salida de puertos de buques mercantes. En cuanto a la representación, el artículo 28 de la Ley de Comercio Marítimo establece básicamente las facultades del agente naviero. El agente naviero, propiamente dicho, es aquella figura que sirve en tierra como asistente del capitán, de las actuaciones, de las necesidades que tenga el capitán a bordo y también del armador en el caso que se requiera. El agente naviero es aquel que se dirige a las autoridades competentes a la llegada de un buque para gestionar una visita, que es una de las principales actuaciones que tiene él cuando el buque arriba a aguas venezolanas o cuando va a llegar a puerto. Tiene que tener previo cumplir con una normativa previo a la llegada a puerto, de una visita de las autoridades competentes, que en este caso podemos nombrar la autoridad marítima, que en este caso es la Capitanía de Puerto, la aduana, que también actúa, medicina, la parte de medicina, que es medicina legal, que la lleva la parte sanitaria, y también la parte de migración. Cada uno con sus representantes van a bordo del barco a hacer una visita, la cual es atendida por el capitán, y en este caso el agente naviero manda a uno de sus representantes a bordo para que dirija esta visita. Eso es una de las responsabilidades que tiene el agente naviero frente o cumpliendo con sus armadores y con su capitán. El siguiente sujeto principalísimo de la navegación, que es el armador, viene a estar regulado en el capítulo 3 del título 2 de la Ley de Comercio Marítimo. Se debe entender por armador a la persona física o jurídica que es titular del ejercicio de la navegación de un buque, es decir, la que hace navegar por cuenta y riesgos propios. Armar un buque significa proveerlo de todo lo necesario para que pueda navegar. Entre sus características tenemos que el derecho a la navegación, toda persona que asume la responsabilidad de hacer navegar una nave es armador, así sea una nave de placer, de recreo, una nave pesquera o una nave destinada a expediciones científicas. El reconocimiento legal de esta figura está plasmada en el artículo 37 de la Ley de Comercio Marítimo. El armador es la persona que utiliza o explota el buque en su propio nombre, sea o no propietario, bajo la dirección y gobierno de un capitán designado por aquel. Voy a concluir con una frase de Isaac Newton que dice así: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Muchas gracias por su atención.